Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El petróleo pierde impulso. Aunque hace pocos días Goldman Sachs estimó que el precio del petróleo podría llegar al final del año a los $90 por barril, en la jornada de este miércoles la referencia Brent perdió impulso y cerró en $79, lo que equivale a una reducción de 0,11% en relación con el indicador del día anterior, cuando alcanzó a superar la frontera de los $80 que llegó por primera vez en los últimos 3 años. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si el precio del petróleo de referencia Brent se mantiene en los niveles entre $79 y $80 por barril en lo que queda del 2021, el promedio del año se ubicaría en $71. Esto generaría un incremento de alrededor de 500.000 millones de pesos en los ingresos para este 2021. Sin embargo, debido a una producción de petróleo más baja y a menores utilidades de Ecopetrol, considerando el endeudamiento en que ha incurrido la empresa, que ha sido mayor al esperado, la proyección de la cartera de Hacienda es de 200.000 millones de pesos. ¿En riesgo el cargo de codirector de Alberto Carrasquilla en el Banco de la República? El Consejo de Estado aceptó la demanda que busca establecer si fue o no procedente el nombramiento del exministro Alberto Carrasquilla en la Junta Directiva del Banco de la República. El argumento del demandante, el abogado Johann Sebastián Hernández, es que hubo violación a las normas que se relacionan con la cuota de género, que es una ley en el país por medio de la cual se dispone que el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. La respuesta a los requerimientos que pide el Consejo de Estado tendrán que provenir de la Presidencia de la República y del Ministerio de Hacienda y deberá ser presentada en un término de 5 días, los cuales se cumplirían el próximo 4 de octubre. Posterior a ello, el Alto Tribunal definirá si se aplica una medida cautelar solicitada, que sería la suspensión temporal del cargo mientras toman la decisión definitiva. Mientras tanto, Carrasquilla se prepara para participar este jueves en la sesión de la Junta Directiva del emisor, que según distintos analistas aumentaría las tasas de interés. La reforma tributaria de 2021 ya fue demandada. Con el argumento de que la aprobación reciente de la reforma tributaria 2021 en el Congreso de la República tiene vicios de forma y trámite, el representante a la Cámara, Germán Navastalero, del Polo Democrático, radicó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. A juicio de Navastalero, en el proceso de aprobación de la Ley 2155 o Ley de Inversión Social, se vulneró el principio de publicidad, puesto que la publicación de las ponencias se dio tan solo unas horas antes de haberse citado a la sesión plenaria para la aprobación de ese proyecto. Al decir del parlamentario, no se puede pretender que razonable y racionalmente los integrantes de la plenaria hubieran leído las 3 ponencias entre las 7:30 de la noche del 6 de septiembre y las 9 de la mañana del día siguiente y se hubieran formado un criterio para intervenir en el debate. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.833 pesos con 92 centavos. El precio del petróleo WTI se ubicó en promedio en $74 con 85 centavos por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las preferenciales de Avianca Holdings y las de Promigas, que se valorizaron 12,07% y 2,03% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Cemex Latam Holdings y Canacol Energy, que retrocedieron menos 1,69% y menos 1,55% respectivamente. En otras noticias, la escasez de mano de obra pone en aprietos a países desarrollados. A pesar de que cientos de millones de personas perdieron sus empleos el año pasado como causa de la pandemia y los índices de desempleo marcaron récords históricos en muchos países, lo cierto es que la situación para algunos hoy es completamente diferente. Este es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que durante los últimos meses ha visto cómo cada vez hay más dificultades para llenar algunas vacantes laborales, sobre todo aquellas que pagan el salario mínimo o un poco más. Hay cerca de 8,5 millones de personas desempleadas, mientras que las ofertas laborales suman más de 11 millones. De acuerdo con registros de las autoridades de este país, la tasa de desempleo está cercana al 5%, luego de la recuperación de la economía y los millonarios incentivos que se ha generado a través del gobierno de Joe Biden. En Europa se está generando además
una profunda crisis de desabastecimiento de productos terminados y materias primas debido a la escasez de camioneros, y su mayor evidencia se da en el Reino Unido, debido a las duras condiciones de trabajo y los salarios poco atractivos. La pandemia también hizo que muchos camioneros inmigrados regresaran a sus países y retrasó la expedición de decenas de miles de permisos de conducir al cerrar los centros de examen. Para empeorar las cosas, en el Reino Unido, el Brexit obliga ahora a los camioneros europeos a solicitar visados de trabajo, un trámite caro y complicado. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.